Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo podemos subir archivos al servidor usando Laravel. La idea es que tenemos un nuevo requerimiento y siguiendo con nuestro proyecto de tareas, el to-do list, ahora nos piden que las tareas puedan adjuntar un archivo. Los problemas que tenemos que resolver para poder guardar un archivo en nuestra plataforma usando el Laravel, o sea, independientemente del Laravel, tenemos que guardar las imágenes en el disco y en la base de datos. Hay que pensar que las imágenes pueden estar almacenadas en el mismo, en la misma máquina donde corre nuestro, nuestro código, eh, o no. Y también en la base de datos hay que ver qué información es la que vamos a necesitar para luego acceder a la imagen que está guardada en algún disco. Por otro lado, después vamos a recibir las imágenes en la web desde el navegador y las vamos a querer cargar en nuestro sitio. Ese es otro desafío. Y por último las vamos a tener que mostrar cuando el usuario las solicita. Para empezar, usando el ambiente de Docker probablemente no haya ningún problema, pero siempre hay que saber o estar conscientes de que funciona con las herramientas internas de PHP y hay una posibilidad de desactivar las cargas. Y según el servidor, si es un share hosting que estamos usando, probablemente esto no siempre esté encendido. En Laravel existe el concepto de storage, que lo que nos da son, por alguna forma de decirlo, son como discos, diferentes discos que pueden ser eh, tanto locales, como por ejemplo en nuestro ambiente de Docker una carpeta eh, es el disco, o pueden ser remotos como FTP o cualquier servicio en la nube que nos dé alojamiento de archivos, ¿no? Como Amazon S3 o Dropbox. Se configuran en config file systems. Hay distintas opciones de ajustes entre, por ejemplo, cuál es la carpeta que queremos por defecto para manejar en nuestro sistema. Los distintos discos se listan al final y se elige uno por defecto, ¿sí? Ahora vamos a ver las distintas configuraciones, qué significa. El disco público está pensado para los archivos que se van a poder acceder desde fuera, ¿sí? No va a haber va a ser un acceso directo, ¿sí? Como si estuviésemos cargando un JavaScript o un CSS. No hay nada en nuestra aplicación de PHP que haga ninguna verificación sobre eso, ¿no? Es el web server el que va a acceder a esos archivos. ¿Dónde van guardados? Es en Storage App Public. Y para que esto funcione y que sea el web server el que expone estos archivos, lo que hay que hacer es desde la carpeta public crear un link simbólico a esta anterior carpeta donde se guardan, ¿sí? Eso se puede hacer con el comando php artisan storage link. Lo vamos a ir haciendo. Antes de continuar, les quería comentar que en nuestro Dockerfile de app, donde corre la aplicación en PHP, hice un pequeño ajuste. Agregué que el usuario que ejecuta esto sea el usuario 1000, que es el usuario, digamos, inicial, siempre en una configuración de Ubuntu, de Linux, y que lo mapee al usuario www data
para que no tengamos los problemas de guardado de archivos si los creamos desde dentro del ambiente, ¿sí? Yo no sé si tengo iniciado el ambiente. Sí, tengo todos los servicios. Para poder usarlo, voy a agrandar un poco. Ahí. Para poder usar el usuario, nosotros hacíamos alguna ejecución, por ejemplo, exec, docker compose, exec app y un comando, php artisan make controller, y esto se creaba como root. Bien, ahora para poder usar esta modificación, lo que hay que hacer es luego del exec, docker compose permite un parámetro user y ustedes le dicen www.data y ahí hace el mapeo del usuario del host del Ubuntu, por ejemplo, con el interno del contenedor. Bien, después de esto, yo lo que voy a estar permitiendo es hacer esas modificaciones. Vamos a hacer un test controller para verificarlo. Y yo desde acá debería ver el controller modificable, ¿sí? Bien, no hay ningún candado. Yo puedo modificar. Bien, y no hay ningún problema. Bien hecho eso, ahora lo que podemos hacer es continuar y crear el link simbólico. Le voy a mostrar entonces. Tenemos una carpeta Storage App Public, que es donde van a quedar las cosas. Storage App Public, bien, Public. Y por otro lado, cuando nosotros habilitamos en nuestro ambiente el PHP, ¿no? Tenemos un contenedor que ejecuta PHP, pero hay un web server, estaba en web Dockerfile, que lo que hace es habilitar un sitio, este sitio en particular, y acuérdense que el sitio se expone desde la base de la aplicación, que es el proyecto, barra public, ¿sí? O public. Entonces, toda la aplicación funciona a partir de acá. Por eso es que tenemos que hacer el link simbólico desde public, acá, a la carpeta interna storage app public. Bueno, entonces ese link simbólico lo vamos a crear desde adentro de Docker. Vamos a aprovechar el cambio, el ajuste que hicimos exec www.data y es php artisan storage link. Bien, yo ahora me voy a ingresar en la consola con la terminal para seguir trabajando desde adentro. Bien, ahora puedo trabajar desde adentro y verificamos entonces acá en public, ya debería haber aparecido. Acá storage está el link marcado, y si lo vemos desde así, deberíamos public, si ejecutamos ls all, deberíamos ver esto. ¿Qué está pasando acá? En el link simbólico, el listado del link simbólico se tendría que poner en verde si es correcto el link, pero aparece en rojo. Y fíjense la dirección, es bar www storage app public. Entonces bar www seguro que no es mi máquina. Entonces está hablando de dentro de Docker. Esto va a funcionar siempre y cuando estemos trabajando en nuestro ambiente de Docker, ¿sí? Bien, hecha la aclaración. Seguimos. El driver local. Bien, ahora que ya más o menos le dimos la forma a nuestras carpetas, lo vamos a utilizar, ¿sí? Para utilizarlo hay un driver o un disco que es por defecto, que usa esa carpeta, el storage app, y vamos a ver qué hace.
Al usar el driver local, lo que se usa entonces es la base de la ruta que hayamos puesto en file system. Si no, mejor miremoslo para no andar adivinando qué es lo que pasa. Entonces en config file system vamos a ver que por defecto también está ese disco local y vamos a ver ese disco local a dónde está apuntando. Dice driver local y el root es storage path con app. Si nosotros miramos desde Tinker, que es ese storage path app, vamos a ver de qué carpeta está hablando. Storage path app. Podemos intuir que es storage barra app. Bien. Pero completo, con la estructura de archivos interna del contenedor. Var www storage app. Perfecto. Estamos bien hasta ahí, pero después nos falta una carpeta public. Ese es el otro disco que consideran. Y fíjense que es correcta la ubicación y tiene otros ajustes de visibilidad. Para poder guardar un archivo se usa el facade storage, se accede al disco que queremos en particular, si no por defecto va a ser local, y compute le podemos dar un nombre de archivo y el contenido. Lo probamos en Tinker. Perdón. Usamos el facade storage, no se ve bien ahí por ahí, lo podemos ejecutar desde la consola. Sec user www user data app bash y lo ejecutamos desde acá. Entonces, no estoy escribiendo nada. ¿Qué ha pasado? Vamos a entrar a Tinker acá. Agrandamos un poco la letra. Facade storage, disco local, put un file name, es test.txt y podemos poner contenido dentro del archivo. True. Vamos a ver entonces si todo está bien. Dentro de la carpeta storage app vamos a tener un archivo storage app y ahí está nuestro test.txt con contenido dentro del archivo. Muy bien, ya estamos aprendiendo a usar los mecanismos de Laravel para trabajar con archivos. Podemos recuperar el archivo con get. Vamos a tener el contenido del archivo en la variable y podemos verificar si un archivo existe. Fíjense que bueno, si cambiamos de disco, por ejemplo, a S3 de Amazon, tenemos los archivos guardados ahí. Y claramente con hacer solamente este cambio estamos tanto trayendo información, guardando información y verificando que exista algún archivo. Después de haberlo guardado es interesante saber cuál es el path público con el que el usuario va a acceder a ese archivo. En este caso nosotros lo guardamos en Storage App. Storage App viene a ser una ubicación a modo de uso interno de la aplicación, ¿sí? Si nosotros después estamos trabajando con imágenes, por ejemplo, vamos a querer que todos puedan acceder. Por eso las vamos a ubicar en la carpeta public. Eso va a ser indicándolo con el disco, ya que no es por defecto. Y vamos a poder hacer ese guardado de imagen JPG y el contenido, bueno, será dependiendo de la imagen. Bien, ahora después nuestro usuario del sitio va a querer ver esta imagen y nosotros le tenemos que dar una URL para que pueda el navegador llegar a esa imagen. Esa es la que nos estábamos viendo acá, es storage
URL. Y fíjense el detalle, que como ya obtener una URL es para uso público, creo que no es necesario indicar el disco. Vamos a probarlo. Nuestra imagen en el disco público se llama imagen.jpg y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Bien, nos dice localhost imagen jpg. Yo no estoy muy seguro de esto. Localhost seguro que no, porque estamos dentro de Docker y se está tomando como valor esto, que en todo caso podemos acceder con el 8000, si no estoy equivocado. Docker PS, nuestra web está en el 8080. Bien, ahí ya vemos que el juego cumple acá la app URL. Vamos a tener que salir de Tinker para volver a tomar ese valor, y ahí por lo menos se acerca un poco más. Bien, lo que no se está agregando es el prefijo. Ahora lo revisamos. ¿Qué pasa? Yo debería poder acceder desde localhost. Vamos a ver si está andando el sitio. Debería estar andando. Ahora no tenemos la database. Vamos por ahí. PHP artisan migrate fresh. ¿Qué ha pasado? Algo le pasa. No quiere. Debo tener algún conflicto con mi ambiente por usar tantos ambientes. Vamos a ver, 8081 es adminer. Vamos a intentar entrar a la base. Es database default secret. Default existe. Vamos a ver nuestro ambiente. Database. Ah, no, no está. No tenemos tabla. Base de tareas. Tenemos default. Podemos crearla. Vamos a crearla. Tanto reinicio de ambientes. Tenemos tarea. Y también vamos a poner la de test. La vamos a aprovechar después. En testing. Estas test. Y aquí estamos, la creamos. Bien, ahora sí podemos correr las migraciones. Bien, tenemos nuestra aplicación. Voy a dejar abierto eso. Y resulta que podemos acceder a nuestro archivo supuestamente con imagen JPG. Era más o menos la ruta que nos daba el storage URL, pero no anduvo. 8080 imagen JPG. Bien, lo que yo estoy al tanto es que esto debería ser desde la carpeta public. Fíjense, el link simbólico que se creó tiene el nombre storage. Entonces los archivos están en realidad en storage barra ese nombre. Vamos a ver. No puede ser mostrado porque no es una imagen, pero le cambiamos la extensión. Vamos a ponerle que es un archivo. Imagen txt. Bien, y pudimos entrar. Después vemos cómo corregimos ese storage. Nos va a dar
dar problemas, si no. Podemos obtener metadatos como tamaño del archivo y la última modificación y vamos a poder copiar y mover usando el mismo facade. Para borrar podemos borrar uno o un array de archivos y acá lo interesante es en cómo vamos a hacer la carga de esos archivos desde la interfaz, ¿no? Laravel nos abstrae de todo el manejo de variables predefinidas de PHP como request, session, peso file y demás, que es lo crudo, entre comillas, de cómo se hace en PHP. Y lo que nos da Laravel es un método file para poder acceder a estos datos, a los adjuntos. Entonces el request lo que va a pasar es que vamos a poder acceder a un file con el name del input que hayamos puesto en el HTML y a ese file lo podemos almacenar con el método store en alguna carpeta. No estamos dándole ningún file name específico em, porque lo genera. Si le quisiéramos dar un nombre, pues tenemos que usar store as, ponemos la carpeta y después el file name. Bien, antes de preparar la DB y los models, podemos hacer un intento de hacer TDD sobre esto. Nosotros lo que estamos queriendo hacer es agregar, tenemos la tarea de agregar una carga de archivos a una tarea. Y si miramos la documentación en File Storage de Laravel, en algún lugar deberíamos encontrar, no sé si acá, testing, quizás está acá. Bien, Storage, Testing File Uploads. Bien, en los tests de HTTP o feature, acuérdense, lo que vamos a estar testeando es que alguien pueda mandar archivos, ¿sí? El uploaded file, esta clase tiene un método fake que podemos usar para generar imágenes dummy para los tests. Combinado ese fake del uploaded file con un fake del storage, lo que vamos a poder hacer es testear que se haya intentado guardar, ¿sí? Nuestra solicitud. Vamos a crear el test avatar upload, le vamos a poner otra cosa. Quedó muy grande esto. Bien, estamos en Tinker y ahora vamos a crear nuestro test. Upload image test le vamos a llamar. En principio podemos tratar los archivos como imágenes, no es restricción. Vamos a borrar los archivos de ejemplo ya, después corregimos el URL. Y vamos a nuestro test de feature upload image test. Test image upload. Vamos a borrar el comentario. Y vamos a observar que nos da el ejemplo. Entonces el ejemplo arma un fake del storage de una de las carpetas en particular. Va a ser nuestra carpeta de imágenes de tarea. Va a armar un archivo y va a llamar al servicio que almacena la imagen con ese archivo, ¿sí? Finalmente lo que hace es preguntar si existe el archivo
en el sistema. Vamos a volcarlo a nuestro test y vamos a hacer algunos cambios. En la carpeta de avatars le vamos a llamar imágenes o archivos podríamos llamar. Vamos a llamarle archivos. A ver, vamos a tener entonces en la carpeta storage, app, public, files. Vamos a crear entonces un archivo de ejemplo. Le vamos a poner example jpg. Y el nombre del input que va a esperar el servicio va a ser image to upload. Podemos poner ese nombre. Acá estamos diciendo que en el HTML vamos a tener este input. Vamos a hacer un post. ¿Y cuándo lo vamos a incluir? En principio podríamos hacerlo en la creación de la tarea. Vamos a ingresar al sitio. El manager podría crear tareas. Quizás este es el momento para hacer la carga del archivo. Otra opción podría ser permitir cargar imágenes a una tarea ya creada. Bien, si lo hacemos acá, la creación de la tarea se da en el endpoint tasks store, si no me equivoco. Lo podemos verificar acá en el form. El form está por acá. Es un post a tasks. Perdón, solo tasks. Un post a tasks. Entonces, si alguien sube una tarea con una imagen, lo que nos está faltando es la tarea. Vamos a crear una tarea. Y tendríamos que juntar los campos de la tarea acá o agregar el image to upload a la tarea. Entonces vamos a pasar la tarea a array. Probablemente este método después este test lo llevemos a los test de tarea. De hecho lo podemos llevar ahora. Ya está bastante testeada. Gracias a los avances de Nacho. Entonces podemos tomar como estrategia los test que intervengan en las imágenes, los testeamos aparte, ¿sí? Entonces tenemos nuestra tarea como array y nosotros lo que queremos hacer es juntar esta información, el image to upload. Así que a la tarea le vamos a decir, luego de crear el file, la vamos a usar acá en task. Vamos a hacer image to upload, es el file, y acá usamos la tarea. Bien, enviamos la tarea con un archivo. Luego vamos a ver que esté en el disco files el archivo con este hash, ¿sí? Recuerden que si usamos el store del storage se va a crear un nombre específico único para esa imagen. ¿Qué
está pasando? Nosotros estamos verificando solamente el que se haya guardado en el disco. Lo otro que vamos a tener que verificar es que la tarea esté guardada y actualizada en la base, ¿sí? Para eso podríamos decir, veamos algunos de los test de ejemplo. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, para editar una tarea, enviábamos la tarea, las modificaciones y consultábamos la única tarea que teníamos hasta el momento y trabajábamos sobre los campos de esa tarea. Repitiendo esa idea, después de haber modificado, acá dice create, no tengo que hacer create, make para que no la agregue, la agregamos nosotros y vamos a traer entonces la tarea, la primera tarea, que va a ser la tarea actualizada, y vamos a pedir this assert al menos not empty. Podríamos pedir que en la tarea, y podríamos pensar en qué campo va a tener la tarea para guardar el path del archivo, ¿sí? Ya que se trata de un path, le podríamos poner path o file path o image path, cualquiera, mientras seamos más concretos mejor. Y ahí ya tenemos. Nos pedí un otro parámetro. A ver qué dice. Mensaje. Bueno, si queremos incluir algún mensaje en la aserción. Bien, más o menos tenemos nuestro test planteado de lo que debería pasar cuando alguien adjunta una imagen, ¿sí? Vamos a tener que contar con la imagen en el disco y algo, no sé si está faltando algo. Bien, no, perfecto. Creo que no. Y vamos a verificar que en la base se haya actualizado el path correctamente. Obviamente si corremos estos tests, artisan test upload image test, está fallando, pero en realidad acá está fallando por una mala construcción del test. Hay que agregar los facades, los importamos, este seguramente también es illuminate http. Bien, la tarea creo que estaba, sí, la tarea estaba y este storage ya está. Bien, ahora sí vamos a ejecutar el test y esperemos que falle, pero por que image create algo faltó. No están dando esto. Es raro porque es dentro de el framework esto. Posiblemente esté bugueado. Lo podemos sortear este problema. A ver. ¿Cuál sería una forma prolija de sortearlo? Podríamos incluir el archivo o a ver otro tipo de fake. Create. Vamos a crear un archivo que no sea una imagen por el momento.
Bien, como es un archivo fake, nos da opciones de incluir los kilobytes. Vamos a poner un mega, 1200 aproximadamente, y el nombre va a ser test.txt. Al menos tratemos de verificar esto. Ya algo está pasando. Y acá array no es tu array. Ya casi estamos. Bien, perfecto. No pudo, acá sí, ya está, ya falló. No pudo encontrar el archivo en el path tal. Eh, Esto es por justamente lo que tenemos que hacer. Vamos a ver entonces, repasemos lo que hicimos y qué es lo que vamos a hacer para que esto funcione. Eh, Vamos a tener que trabajar con la base y los models para incluir estos cambios. En la tabla de tarea, para empezar, vamos a tener que agregar una columna para guardar el path que le pusimos image path. Eso vamos a agregar entonces una migración php artisan make migration add, add column image path to task table. Vamos a esa migración. Sobre la tarea task, lo que vamos a hacer entonces es agregar una columna image path. Lo vamos a hacer no label, no hay necesidad de que sea obligatoria la imagen, y lo que vamos a hacer en el down es tirar drop column, no, image path. Vamos a testear esta migración antes de seguir. Perdón, migrate, para agregar, migrate rollback, para ver si funciona el down. No, no anduvo. Drop column. Método no definido, drop column. Columns, un array, algo así era. No. Table, perdón, no, así no, al table. Por algo no me lo recomendaba. Drop column. Y puede ser un array también. Columns, drop column, columns, perfecto. La hizo el rollback y entonces ya estamos bien. Migrate, si lo damos de 0, perfecto. Lo otro que vamos a tener que hacer es en el model de tareas, vamos a actualizarlo y vamos a incluir el nuevo campo como filable para poder crear los registros con esa información. App, models, task, y en filable acá ya podríamos prolijar esto. No, ahí. Y vamos a agregar el campo nuevo, image. Bien, ahora vamos a tener que recibir los archivos desde la web. El markup es un form con post, obviamente, con su acción, y es lo clave para que funcione es el encoding type, que le estamos diciendo que vamos a mandar archivos, ¿no? No algo más que texto, digamos, con multipart form data. Y finalmente vamos a tener que tener un input de type file, que es el que nos da el botón de explorar.
y le vamos a dar un name igual al que estamos planteando usar en el test, ¿sí? Image to upload. Podemos ir a agregar eso en nuestro template, view, no, perdón, storage, resources, views, en tareas tenemos el create, donde va a estar nuestro formulario, post. Entonces el primer cambio que tenemos que hacer es agregar el encoding type y multipart form data. Lo otro que vamos a tener que agregar es el input. Le podemos agregar esto de asignación, descripción, asignación. Acá este. Bien, acá vamos a poner imagen o archivo asociado. Image to upload. Ponemos este dato en el ID, en el name, y type es file. Y el value all podemos no ponerlo. Bueno, podemos probar a ver si funciona. La idea es que si hay algún error de validación y volvemos el formulario hacia atrás, este valor debería conservar la imagen en el caso de que la imagen haya pasado a la validación, ¿sí? Después vemos cómo hacemos para validar el archivo. Image to upload, y esta variable de mensaje, bien, perfecto, va a estar dentro del error. Bien, vamos a ver qué pinta tiene eso porque no se me ocurre. Bueno, no es tan grave, podría ser peor. Vamos a abrir Unicel. Podríamos tomar una imagen de la carpeta pública, ¿no? No hay nada. Sorprendente. Bien, vamos a crear acá nuestro robots txt. Vamos a tomar esto. Bien, luce bastante bien. Creo que podemos seguir así. En el lado del controller, ya sea en el, ahora en este caso es en el store, no es en el update, vamos a agregar el guardado de la imagen. Fíjense que acá no está resaltado, pero el file name se obtiene de hacer el guardado en una carpeta, el store. Fíjense que no se está usando el facade storage, sino que viene del request file store. Es otra alternativa y otro camino, ¿no? Y fíjense que ese llamado nos da un file name como resultado, que es el que podemos asignar en nuestra tarea, ¿sí? En nuestra tabla. Vamos ahí, vamos a cerrar todo. Vamos a abrir nuestro task controller. Vamos a ir a la función de almacenar store. Y acá, luego de crear la tarea la vamos a necesitar para actualizarla, o podemos crearla después de haber hacemos eso, ¿no? Podemos primero verificar si pudimos guardar el archivo. Vamos a guardar el archivo.
Lo vamos a guardar entonces con request file image to upload y lo vamos a guardar store. Teníamos nuestra carpeta files, si se acuerdan. Eso lo podemos ver en el test. Upload image test. Vamos a cambiar el concepto de carga de algo. Vamos a decir que vamos a estar cargando archivos, no solo imágenes. Porque en nuestra tarea podemos también, imagino, cargar un PDF o algún archivo distinto. Test file upload. Bien, volvamos a nuestro controller. Entonces era la carpeta que se usa del storage es files, el disco. Bien, files. Acá estoy viendo que el disco es lo que nos pide, que no es tanto la carpeta. Acá estamos haciendo, vamos a disco local. Vamos a trabajar con el disco local. Bien, ahí por ahí me está. No, estamos teniendo más información, ¿sí? Y el que ahora no me convence, que vamos a tener que poner que exista y le vamos a tener que dar la carpeta acá, si no me equivoco. Vamos a hacer un poco de trampa y vamos a ver store path file. Sí, este files no está teniendo en cuenta el disco, por lo cual el disco es el local, esta instrucción, ¿sí? Estamos guardando en el disco local. Y entonces del lado del test vamos a tener un fake sobre el disco local, pero el exist lo vamos a tener que pedir sobre el files, la carpeta files. Bien, creo que con esto es suficiente. Vamos a correr los test para mantenernos actualizados con lo que es lo que estamos tratando de obtener. Test filter upload file test. Bien, ahora sí el file está tratando de ubicarlo en la carpeta files y el nombre del archivo, así que podemos continuar. Entonces guardamos el archivo image to upload en la carpeta files. Después de esto lo que dijimos es que vamos a tener un path, ¿sí? Tenemos image path, ahora que lo recuerdo, en nuestra base de datos image path. Lo vamos a cambiar a file path para tener ese soporte. En las migraciones vamos a hacer lo mismo. File path. File path. Bien. Vamos a correr los test que para eso están y que nos digan si se nos escapó algo. Bien, sigue con el. ¿Qué nos falta? Después de haber guardado el archivo, lo tenemos en file path. Este es el path final donde se guarda el archivo, y lo que vamos a hacer después de haberlo guardado es incluirlo en la tarea, ¿sí? La tarea tenía algunos campos seteados manualmente, no por el usuario. System save file. System define attributes. Entonces son todos los campos que los vamos a definir nosotros, como que si al crear una tarea estaba finalizada y quién la había creado. Ahora lo que vamos a agregar es el path. El file path era file path de la tarea. Disculpen, va a ser el file path.
y se va a crear la tarea finalmente. Bien. Antes de mostrar las imágenes podríamos hacer andar el test. Se está haciendo image upload. Tenemos el test que hace un post a tareas con un archivo en image to upload. Antes de modificar todo este lado de image, vamos a hacerlo andar. ¿Qué nos está faltando entonces? Lo que podemos hacer es testearlo a mano, ¿sí? Vamos a probar con el formulario a ver si está llegando el image, si se guarda en files y cómo se guarda, ¿sí? Porque nosotros hoy, ahora en el storage, si vamos a la carpeta public, por ahí viene la mano capaz. Hagamos la prueba y vamos a ver a dónde se está almacenando este archivo. Y nosotros estamos accediendo al disco local. Y acá no sé qué está pasando. Quizás este se está guardando en el disco público y esa es la diferencia, ¿sí? Vamos a probarlo. Un usuario. Vamos a cargar este archivo. Y se creó. Vamos a ver en la base qué es lo que se creó. Perdón, está en la base de test. Tareas, test. ImagePath null. No se guardó. ImagePath. Algo en el refactor quedó mal. En la migración no las volvimos a ejecutar. File. Vamos a ejecutar las migraciones. Migrate. Me va a patear de la aplicación. Y vamos a volver. Vamos a crear de vuelta nuestra tarea con un archivo acá. Bien. Vamos a ver en la base qué resultado tenemos. Bien. Y el filepath no está. Me imagino que puede venir por el lado del model, que no hayamos hecho el refactor, que pusimos ImagePath. Le tenemos que permitir el filepath. Y a ver, ya casi deberíamos estar. Vamos a ver nuestra tarea. Ahí está. Tenemos nuestro file. Y vamos a ver dónde se guardó, ¿sí? Porque si bien acá dice files, que es el resultado de la operación store en el controller, ¿sí? Vamos a ver dónde está ese archivo. Vamos entonces a la carpeta storage, app. Y ahí se está creando, a ver, una carpeta files, no dentro de public. Bien. ¿Y qué contenido tiene esto? Bien, son todos los robots. En algún momento anduvo esto, se guardaba y no se guardaba en la base porque no teníamos la columna correcta. Pero los archivos se están almacenando y se almacenan en el disco local, sin estar dentro de public. Eso lo vamos a ir ajustando. Me imagino que podemos hacer el uso de store. A ver si tiene otros parámetros. Opciones. Parse de opciones. El disco, por ejemplo, le podemos decir. Bien. Entre las opciones, acá, coma, vamos a decir aquí disco.
y era public. Vamos a ver si anda esto, si se empiezan a guardar los archivos en la carpeta pública. El 3. Bien, acá tenemos el mismo path y vamos a ver acá. Bien, se creó la carpeta files en public y acá está nuestro archivo. Bien, vamos a cerrar un poco. Vamos a dejar la carpeta local, la eliminamos, la dejamos vacía y queda solo files en public. Ahora, ¿qué más? El test. Esto tiene que andar. Si seguimos la lógica, veamos de poner public acá, public files, y vamos a ver qué está pasando. Bien, no le gusta. El path sigue diciendo qué es lo que está fallando. A ver. El assert exist. Acá no estamos viendo nada. ¿Qué puede estar pasando? Vamos a ver si hay algún error. Vamos a limpiar esto. No se produce error, sino que es el test. Lo que podemos hacer es espiar un poco. Storage disk public y vamos a ver qué archivos hay. All files. ¿Será así? All files. All files. A ver qué vemos ahí. No hay nada. Entonces el test no está contemplando nuestro archivo. Quizás nos faltó algo de la documentación. Estoy pensando que el hash... No. Algo deberíamos ver. No. Hasta acá veníamos bien. Algo nos está faltando. Si el archivo no se guarda, pero sí se guarda realmente. Es extraño. ¿Y en dónde se está guardando? Esto no. Acá no. En el local tenemos el git ignore y la carpeta public y adentro no hay nada. De alguna forma acá este storage nos está impidiendo. A ver, si no usamos el fake, lo que pasa es que se va a escribir el archivo. A ver. Tampoco.
está pasando con... A ver. Me parece que estamos haciendo mal el envío. Yo estoy poniendo JSON y no es JSON acá. A ver, a ver, a ver. Viene por ahí. Vamos a ver los test. Los que sí están funcionando. This acting as. No estoy usando el acting as. Claro, yo lo que está pasando es que si vemos el response, vamos a ver que está tirando error en algún lado y por eso problemas. No lo estábamos viendo. Bien. Unauthorized. Para empezar, no estamos autenticados, así que vamos a copiar el crear esto. Bien, hace un post con acting as y el user. Vamos a traernos esto. Esto lo actualizamos. ¿Sí? Tenemos user con bien, que es manager. Test manager can upload file. Mucho mejor ahora. Bien, y el usuario va a hacer un post. Ahora me imagino que nos vamos acercando. Podemos a ver que el hacerte status lo podemos agregar al test para ver que estamos bien. Y vamos a ver qué pasa. Bien, falló al user, perdón. No debo haberlo importado. Ahora en abajo, el post no puede tener dos. No, perfecto. Estábamos usando JSON, no. El post ya es post y lleva el endpoint y los datos. Bien. Y ahora sí, el status no es 200, es 300. Bien, esto es como el test de tarea, que no es 200, sino que hay un redirect después de guardar. Eso es lo que tenemos que verificar, no un 200. Hacer redirect. Bien, están andando los tests, solo que, como les contaba, el fake del storage no se está usando, pues no lo comentamos, y vemos que se generan los archivos realmente y se quedan ahí. ¿Sí? Vamos a darle una vez más, y ahí está el archivo del test. Como nosotros no queremos que pase eso, queremos que se simule el uso del storage. Con poner esto ya deberíamos tener todo resuelto. Bien, tenemos el test, vamos a verificar que esté todo más o menos prolijo. Bien, bien, ahí ya tenemos testeado la carga de archivos. Bien, nos queda entonces mostrar las imágenes. Vamos a ver eso. En el caso de la tarea, podríamos en el detalle incluir el archivo. En el template de Tailwind, de hecho, Tailwind UI, acá vamos al preview. En el detail creo que teníamos una forma de incluir archivos. Los adjuntos, me gusta cómo queda. Attachments, toda esta sección. Download, y esto viene de un dd y div. Así que dd y div. Nos vamos a llevar esto hacia la vista. La vista es la de
detalle de una tarea, el show, y al final, antes de volver, después del estado, podemos poner los attachments. Corregimos un poco imposible corregir la indentación. Ahora está el fondo y ahí está. Tenemos, por ahora tenemos un solo adjunto y va a ser este LI y hasta ahí nada más. Vamos a tener un adjunto. El download podemos dejarlo, el link va a ser de la tarea. Acuérdense que tenemos el path, ¿sí? Task y file path. Vamos a hacer un poco de zoom. Tenemos el file path de la tarea que lo vamos a incluir entonces en el link. Y el file name no lo estamos guardando. De hecho, lo que guardamos es ese nombre encodeado. Si quisiéramos conservar el file name, hay que guardarlo en la base por separado, ¿sí? El file name original. En este caso solamente vamos a poner el que está resultando. Tenemos que invertir el color. BG Gray 50. BG White. BG. Bien. Bien. Y lo importante sería poder acceder a este archivo, ¿sí? Si vemos el link, es localhost 8080 tasks files y el nombre del archivo abajo a la izquierda. Pero ese no es la ruta del archivo. Bien. En principio, el task no va. Task se incluye porque no estamos no estamos dando una URL absoluta. Vamos a ver qué nos da, por ejemplo, el storage URL, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a volver a Tinker y vamos a traer la tarea. Vamos a pedir no recuerdo cómo era. File path. No. Bien. Esta es la tarea. Vamos a bajar una variable y vamos a ver el storage URL de ese file path. Entonces, task file path. Fíjense que ahora sí, como estamos trabajando con el disco público, el sistema interpreta, verifica la existencia de ese file en el disco público. Fíjense que acá no hicimos mención de que estábamos trabajando con el disco público, pero intenta hacer la búsqueda y lo que nos da es el path real que necesitamos para acceder a ese archivo a través de storage, que era el link simbólico. Todo esto es por haber trabajado con el disco público. Si nosotros somos más explícitos, deberíamos obtener el mismo resultado. Bien, mejor aún incluso con el prefijo app URL que está en las variables de ambientes. Para mantener la relatividad podemos ir por esta opción, pero tengan en cuenta que esta forma de generar URLs, incluyendo el app URL del archivo de ambientes, ¿se acuerdan? Acá, este app URL, en muchas ocasiones se va a generar de esa forma, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos. Usamos entonces storage URL
para mostrar la URL real o final para acceder a ese archivo. Lo vamos a hacer lo podemos hacer en nuestro template o en un paso previo. Por ejemplo, en nuestro model de tarea vamos a agregar un método que nos dé, para no acceder al facade storage dentro de la vista, lo hacemos acá. Vamos a dar una propiedad, un atributo que va a ser get public file path attribute. Bien, y va a ser exactamente esto, this file path. El storage hay que incluirlo. Bien, entonces cada vez que pidamos este attribute, no me acuerdo si lo vimos en el curso, lo que está pasando es que por poner get y attribute, lo que esté adentro, ¿sí? Siempre con esta forma de escribirse, el casing de mayúsculas y minúsculas, mi variable, por ejemplo, este atributo va a estar disponible por ejemplo, en la vista como task mi variable. Perdón, acá además. Bien, todo por poner esto. Get attribute me deja disponible entonces esa variable public, en este caso public file path. Si lo usamos entonces en la vista, sería, a la tarea le pedimos el public file path. Vamos a ver si funciona. No estalló. Estoy pensando que acá se puso el link y de este lado no lo corregimos. Public file path, y acá lo que podemos hacer es ver si Laravel nos provee en su facade de storage. Vamos para ahí, de deeper, file storage, el file name de algo, name, no, username no, no. Debería estar por acá. File name. Vamos al camino corto. Get file name, Laravel storage. Para mostrar únicamente el nombre. Only the file name. Podemos usar PHP crudo de la función. Bien, perfecto, sí. El base name. Si quieren lo podemos llevar al model. Pero bueno, no es estrictamente necesario. Ya que acá, bueno, si bien usamos PHP, sí, sería buena idea llevarlo al model. Vamos a ver cómo queda. Visible. Bien, ahora solo vemos el nombre del archivo y el link apunta a storage files y el nombre del archivo, y no lo encontró. ¿Qué pasó? Los tests dicen que están. Vamos a salir de acá. Vamos a correr los tests. El test anda, pero el archivo no está. El archivo está. Vamos a verificarlo. Storage, app, public, files y alguno de estos. NSJ no está. Entonces hay una inconsistencia entre el nombre que guardamos en la base y el archivo en sí. Lo que vamos a hacer es resetear todo para prolijar
y ver qué es lo que está pasando. Vamos a correr las migraciones. Migraciones. Bien, migrate fresh. Estamos limpios ahora. Vamos a volver a la aplicación y vamos a cargar nuestro archivo. No hay tareas. Bien, hay una, pero sin archivo. Manager. Tenemos la tarea. Tenemos el archivo. RRR y... bien. Entonces lo que estaba pasando es que estaba accediendo a un archivo de una tarea que yo habría borrado. Perfecto, tenemos todo funcionando. Si se tratase de una imagen, podemos ver imagen, imagen. Podemos cargar alguna imagen. Una foto de perfil. Bien. Acá algo pasó. No pudo leer el archivo. ¿En qué momento explotó? Sí, andaba con el cambio de imagen, línea 54. Al almacenar el archivo. ¿Qué ha pasado? Será por el formato, pero debería poder guardarlo. Vamos a probar a ver. Foto de perfil JPG. Y con el JPG no tuvo problema. En este caso que hay un JPG, si lo quisiéramos mostrar tendríamos que incluir un tag de imagen. Eso, por ejemplo, estamos teniendo algún problema. A ver si lo podemos encontrar. No. Lo que está pasando es que él intenta definir la extensión del archivo. Laravel intenta definir la extensión del archivo examinando el tipo MIME, el MIME type. Y no pudo. Y también lo que pasó en este caso es que yo subí un punto JPG y él lo transforma a JPG, lo interpreta, ¿no? Del MIME type. Una opción sería en especificar el file name nosotros. Podríamos acceder al nombre del archivo que usa el usuario con getClientOriginalName, pero no estoy del todo satisfecho. Bien, ¿por dónde vamos? Lo primero que podemos hacer es hacerlo funcionar. En lugar de un link, yo quiero que me muestre una imagen. If storage, vamos a ver si acá podemos preguntar si es una imagen. O obviamente lo llevamos al nuestro model. Public function get is image o file is image, que nos diga si es una imagen. Y esto vamos a tener que disk, el disco lo soltamos. No sé si tenemos que obtenerlo, get
veamos, get main type en Laravel. Si tenemos el archivo application, el file get main type, y si lo traemos del disco, bien, quizás podamos usarlo. File is image. Entonces en el template vamos a poder preguntarle la tarea si el archivo es una imagen, si está como tributo. Disculpe, sería así. File is image. Vamos a hacer algo, y si no, vamos a mostrar el link de descarga. Lo que vamos a hacer, si es una imagen, es incluir un tag de imagen, img source, y acá sí vamos a poner el mismo path público, muchos paréntesis, ya, perdón. Listo. Como texto alternativo podemos poner el base name. Bien, vamos a ver. File not found, no lo encontramos porque no accedimos al disco. En el model tenemos que acceder al disco. A ver ahí. File, el get. El get nos da el contenido del archivo. Así que estamos files. ¿Cómo sería? Get nos da el contenido. No lo estoy pudiendo resolver. A ver si nos ayuda Google. Vamos a mejorar la búsqueda. Vamos a incluir get main type from file in Laravel storage. Exacto. Storage main type. Este me gusta. Local storage response. Bien, probamos entonces con main type. This file path, y el main type, veamos qué es lo que tiene para compararlo. Vamos a hacer Didi y todo esto. Y ahí vamos a espiar a ver qué es lo que tenemos. En algún lugar acá, image jpg. Entonces podríamos pedir así main type, lo bajamos a una variable. Bien, y lo vamos lo que vamos a hacer es devolver si el main type es string,
string contains es una aguja en un pajar, así que el pajar es el main type, perdón, el string es el main type que obtuvimos como resultado, y la aguja lo que estamos buscando es el prefijo image, que sea una imagen. ¿Será algo así? Si la invocamos, vamos a hacer el id, ya está. Sí. Si la invocamos, deberíamos ver una imagen. Perfecto. Como es una imagen, tenemos la imagen, y en el otro caso tenemos solo el link de descarga. Lo vamos a prolijar si quieren. Podemos hacer que no veamos todo esto. Este div que acá muestra el nombre base, está el svg con el clip, a partir de acá, capaz. Ahí, y tenemos un poco. Este div se está cerrando de acá arriba, bien, y vamos más o menos. No, algo hice mal, me parece. Este div de download va a estar cerrándose acá, y no, perdón, a ver. Este div cierra acá porque está este. Vamos para atrás. Bien, teníamos este div para el botón de descarga. Bien, entonces lo que vamos a hacer es dejarlo limpito y nos llevamos este if a algún lado. Ahora, esto tiene el span, y este div no se estaba cerrando. Ah, acá. Bien, entonces lo vamos a poner por fuera mejor, y después vemos cómo queda y si lo arreglamos o no. Bien, ahora sí, veamos el link anda igual, y vamos a ver cómo se ve la imagen. Perfecto, más que suficiente. Hay un punto y coma. ¿Qué pasó? En div.com. Muy bien, eso es básicamente todo. Ahora, después la situación se hace un poco más compleja cuando queremos trabajar con múltiples imágenes. Si el cliente quedó satisfecho con una imagen y quiere cargar más, vamos a tener que hacer cambios en prácticamente los mismos lugares donde fuimos eh, ajustando para una imagen, solo que vamos a trabajar con iteraciones mucho, ¿no? Y en el lado de la base y del modelo vamos a tener que separar un poco nuestras cosas. Nosotros tenemos hoy una tarea con un path que nos permite únicamente tener una imagen en ese path, y la solución correcta para hacer guardar varias imágenes es llevar las imágenes a otra tabla, ¿sí? Donde vamos a poner una referencia a la tabla o foreign key, a la tabla a la que pertenece, y qué path es el que queda finalmente en el storage. Bien, para poder hacer esto necesitamos una migración. Esto queda a modo de referencia, ¿sí? Para que lo puedan hacer. Es más o menos así esta idea. La relación se establece acá con un task ID. En Laravel 8 ahora, entonces vamos a corregir eso un segundo.
el Laravel 8 este foreign ID es correcto y con el constraint estamos definiendo que exista la relación de integridad con la tabla task y este nos sobra. Nos mordemos. Bien, ahora sí. No se actualizó, pero ya lo tenemos modificado. El model, por su parte, vamos a tener un model nuevo. Ya que tenemos una tabla nueva, lo vamos a poder consultar esa tabla a través de un model, ¿sí? Imagen de tarea o task file, ya que ahora vamos a trabajar con distintos tipos de file. Tenemos que cargar los campos field label, que van a ser el identificador de la tarea y el path del archivo en el storage. En la tabla, si quieren irse de la convención, pero siguiendo la convención va a tener este mismo nombre, task images, el plural de la última parte, y su relación con una tarea. El cambio por el model de la tarea va a llevar el agregado de imágenes, ¿sí? Con una nueva relación que va a tener varias imágenes o archivos, ¿sí? Task file. Para cargar varias imágenes hay que hacer un pequeño ajuste. La trampa está en el name. Si yo al name, en el input, le agrego un array y le pongo múltiple, tengo resuelto los dos problemas para llegar a esas varias imágenes, ¿sí? El múltiple me permite que el input, hago a modo de ejemplo nomás esto, en la vista de creación de la tarea, si yo al input le pongo múltiple, lo único que me hace esto es habilitarme en el input para que yo pueda seleccionar varios archivos, ¿sí? Ahora puedo hacer esto. Seleccionar uno, seleccionar dos. Bien, ese es el múltiple que resuelve. Pero es importante los corchetes en el name para que cuando los recibamos en el controller podamos iterar por todas esas imágenes. Esto es lo que les comentaba. Para poder iterar sobre lo que recibimos, vamos a ver que usamos el mismo nombre del input sin los corchetes for each request images to upload. Accedemos a la variable o al input desde el request, ¿sí? Directo, y a cada una de esas imágenes las trabajamos, ¿sí? Las guardamos en el disco y la creamos en la base de datos. Entonces, si bien acá estamos haciendo un find, el find era en realidad es un update, pero si estamos en un store, creamos la tarea y creamos sus imágenes. Bien. Para mostrar los resultados, obviamente vamos a tener que iterar. Vamos a iterar a través de las imágenes de la tarea, usando la relación del model. Finalmente, algo importante es las validaciones. No estamos haciendo en este momento validaciones del archivo, pero eso lo podemos hacer en el caso individual también. Recuerden que las validaciones se separan en un request y nosotros tenemos tanto create task request como update task request, y estas validaciones se ejecutan siempre y cuando yo en el controller, en el método que dispara esa solicitud, lo agregue acá como el request, ¿sí? En lugar de poner request, si yo soy específico con el tipo de request, se van a ejecutar estas validaciones. En el caso de create task, acá estamos permitiendo nombre, descripción y asignado. Lo que vamos a hacer es permitir el image to upload. Si hacemos un refactor ahora, por ahí rompemos todo. Image to upload, a ver qué tan grave sería. Tenemos
acá el nuevo, el controller, el create con el input, image to upload, tenemos un montón. Bien, el error y en el test. Bien, yo creo que si hacemos un refactor a file to upload, deberíamos salir andando. Replace all. Después lo verificamos. El file to upload va a tener sus validaciones y fíjense en este caso las reglas que se definen es que sea una imagen con los siguientes mimes y un tamaño máximo. Lo que podemos utilizar nosotros no es necesario que verifiquemos imagen porque estamos guardando varios formatos. Sí podemos ser específicos con algunos mimes para no permitir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, mimes, vamos a agregar JPEG. Recuerden que lo cambia. BMP es muy pesado, PNG lo permitimos y podemos permitir también entonces TXT, PDF. No sé si son exactamente así los mimes, pero después nos lo dirá. Size máximo de 2000, si es en kilobytes son 2 megas, así que podríamos estar bien. Para múltiples archivos lo que se hace es cortar este array en de rules. Fíjense que es un array, se corta, ¿sí? Se pone solo lo que no es múltiple, el nombre, y se trabaja por fuera, se agrega a ese rules nuevos campos y lo que se hace es darle un nombre por cada imagen, ¿sí? Se hace automáticamente, se pide la cantidad de fotos y por cada una se define una regla, ¿sí? Con un índice tomado del for each para que cada regla sea para cada imagen, ¿sí? Y se haga esa evaluación una por una. Para usar los requests, ya vimos cómo se hace, se agrega el tipo en la función del controller. Y antes de terminar, veamos que nuestra validación funciona. Vamos a sacar TXT y vamos a dejar PDF y vamos a ver qué pasa. Vamos a actualizar y vamos a poner test txt test y vamos a cargar un txt. Lo perdí el txt. Si creo, ¿no? Repositorios. Bien, el tipo a actualizar debe ser de JPG, PNG o PDF. Y si les damos un PDF, veamos ahora si tengo algún PDF descargado. Acá, un comprobante de pago. Se borró el usuario. Eso queda para fixear el bug ese. Después de una validación no se pone la vieja selección. No se precarga. Y el archivo tiene que pesar. Deben ser bytes, si no me equivoco, porque el archivo no ocupaba tanto. Sí, son bytes. Vamos a poner 2 millones. 1000 son 1 kilobyte. Así que deberíamos estar cerca. Vamos a mandarlo de vuelta. El comprobante de pago y el usuario. ¿Será que nos está pidiendo un tamaño fijo?
size. Caracteres. Hay que indicar que file. Nosotros lo que borramos, sí, es kilobytes. Y necesitamos indicar que es un file. Nosotros lo que borramos, que hizo que esto no ande, es que pedíamos una imagen. Ahora tenemos que poner file para que interprete esto como kilobytes y no caracteres. Entonces 2000. Y ahora sí, vamos con nuestro comprobante y el usuario. No le gustó. Cada vez peor. Is exactly. Esto es lo que estaba pensando. Pide igualdad. Y tiene que haber otro. Greater than. Me gusta ver el image cómo lo resuelve. Greater than. Sería less than. A ver, vamos al file. Nada, ni un detalle. Vamos a ver el image. Nada. Vamos a ver el less than. LT. Each field at the same time, string numeric arrays and files are evaluated using the same convention as the size rules. Entonces, usando esto, lo que nos está diciendo es que los campos deben ser del mismo tipo y todos estos tipos van a ser evaluados usando las mismas convenciones que la regla de size. Entonces, si usamos size, es less than. Vamos por última vez. Tenemos el comprobante de pago, el usuario. Ahora como que quiere, pero no quiere. Se está tomando muchas atribuciones. File to upload. Vamos a ver si pasa sin la restricción de tamaño. Y después hacemos el ajuste. Bien, es un problema del less than. Max. Este max me gusta, maximum value. El mime. Bien. Max 2000. De alguna forma tiene que funcionar. Ahí está. Ahí funcionó. Y si ponemos algún archivo más pesado, a ver si tengo algún documento. 2 megas es mucho, bueno, quizás esta imagen. Acá tenemos una imagen. Bien, el archivo, si falló es porque tenemos ajustado las opciones de PHP para no soportar archivos mayores a 2 megas, que es el valor por defecto. Por ese lado lo que podemos hacer es o aumentar eso o tomar ese como valor máximo o inferior incluso, ¿sí? ¿No? Si vamos a soportar máximo 2, desde PHP tener un control inferior acá. Pero bueno, esos son más ajustes de acuerdo a lo que estamos necesitando. Probamos nomás para corroborar que funcione el control, la validación del peso.
y vamos a incluir uno menor de 2 y mayor que 1. A ver, esta imagen, teníamos problemas con los PNG, pero bien, ahí no pudo, tiene que ser menor que 1 y volvemos a intentar con una foto de menor de 1 MB, la foto de perfil y el usuario. Perfecto, ya tenemos todo listo, tenemos nuestras fotos y también podemos cargar nuestros archivos. Bueno, eso es todo y espero que les haya servido y seguimos en la próxima clase con ya cerrando el curso, el uso de servicios en Laravel. Bueno, muchas gracias y hasta luego.